Ora, muito boa tarde a todos. Permitam-me só, antes de começarmos os trabalhos, enfim, 3 breves palavras iniciais. A primeira, desde logo, de felicitação aos organizadores desta 10ª edição do Fórum Jurídico de Lisboa, com um programa de facto magnífico e com um vastíssimo e riquíssimo painel de oradores. A segunda, de saudação a todos os conferencistas, a todos os palestrantes, em particular os oradores deste painel, que aproveito para cumprimentar formalmente. A terceira palavra que quero aqui deixar ou expressar de forma muito abreviada é de facto uma palavra de agradecimento ao Sr. Professor Carlos Bancos de Moraes pelo convite para participar neste fórum, num painel com um tema tão significativo para os tribunais administrativos portugueses, num tempo e num momento em que, mais do que nunca, é necessário debater de forma séria e informada que tipo de escrutínio ou de justiça administrativa precisamos para este mundo em que vivemos. Um mundo globalizado, complexo e em constante mutação, disciplinado por multifacetadas relações jurídicas administrativas que prosperam no seio de crises sanitárias, energéticas e ambientais e de crises económicas, financeiras e sociais, todas suscetíveis de multiplicar litígios que exigem conhecimentos de crescente complexidade, abrangência e tecnicidade e que exigem elevados níveis de desempenho a magistrados que têm de dispor não só de uma especial preparação para a submissão de todos os órgãos, agentes e serviços públicos à normatividade de um Estado de Direito, como também têm de dispor de uma especial sensibilidade para compatibilizar a salvaguarda do interesse público com a defesa de direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos e empresas. Porque, de facto, não há Estado de Direito pleno e autêntico sem esse efetivo escrutínio jurisdicional, o que pressupõe tribunais apetrechados de meios, recursos e instrumentos para o levar a cabo em tempo razoável e com a exigível qualidade. O que, em Portugal, temos de reconhecê-lo, ainda não acontece. A justiça administrativa e fiscal em Portugal continua a representar um dos pontos mais críticos do sistema judicial português, com taxas de congestionamento processual que se repercutem na duração dos processos e provocam a sua tão conhecida e apregoada morosidade. Pese embora os milhares de processos que anualmente são decididos em prazo razoável nos tribunais administrativos e fiscais portugueses, milhares de processos que, apesar de atempadamente decididos, nunca são divulgados pelos meios de comunicação social. Mas, para rematar, não quero alongar-me, gostava só de esclarecer que este congestionamento e a consequente morosidade destes tribunais administrativos e fiscais em Portugal, que constituem uma ordem jurisdicional autónoma da ordem jurisdicional dos tribunais comuns. Portanto, este congestionamento e a morosidade não resulta, de facto, do modelo dualista de organização judiciária que a nossa Constituição consagra
e que, aliás, este modelo dualista é um modelo dominante nos países da União Europeia. Não resulta desse modelo dualista. Ele resulta de pendências processuais excessivas que, desacompanhadas do investimento que se impunha durante décadas, inutilizaram toda a racionalidade associada a um bom funcionamento e a uma boa gestão. Mas cabe-me, nas vestes de Presidente da Mesa e de Moderadora, dar a palavra aos ilustres palestrantes e, desde já, cumprimentar o Sr. Professor Mário Rosa de Almeida, que chegou um bocadinho atrasado e que eu já tinha, enfim, cumprimentado os membros da mesa. Bem-vindo. E não vou roubar muito mais tempo. Ainda nos falta um orador. O Sr. Professor está a chegar. Aí está. O Sr. Professor João Tiago da Silveira. E, finalmente, a mesa está completa. E eu vou dar bem-vindo, Sr. Professor, também, com um bocadinho de atraso, mas chegou a tempo e horas, porque eu vou dar, em primeiro lugar, a palavra ao Sr. Professor Dr. Juan Fernández Torres, porque vai, de facto, ter que partir ainda hoje para Madrid e nós vamos libertá-lo, dando-lhe a palavra. Eu faço uma brevíssima nota da apresentação. O Sr. Professor Dr. Juan Fernández Torres é professor catedrático de Direito Administrativo e advogado. Trabalha atualmente no Departamento de Direito Administrativo da Universidade Complutense de Madrid. Faz investigação em Direito Público, Direito Constitucional e Administrativo, Direito Urbano, Direito Imobiliário, Direito da Concorrência, Ciências do Ambiente e Agronomia. É autor de numerosos estudos monográficos, incluindo 13 livros, e docente em cursos de pós-graduação, tanto em Espanha como no estrangeiro. Dou-lhe a palavra, Sr. Professor. Tem 20 minutos, no máximo. Eu vou ser muito controladora dos tempos. 20 minutos, tem Vossa Excelência a palavra. Muito obrigado. Boa tarde, buenas tardes. Mis primeras palabras son para agradecer, sin duda, la invitación que se me ha cursado para estar aquí. Es un honor y un privilegio estar entre ilustres compañeros y defensores del derecho público. Quiero especialmente agradecer al profesor catedrático Carlos Blanco de Moraes la invitación que me ha cursado para venir a Lisboa de nuevo y poder ofrecerles a ustedes unas breves pinceladas sobre el tema que nos reúne aquí. Y para hacerlo, quiero empezar por decir algo obvio. La justicia administrativa es un pilar fundamental del Estado de Derecho. Sin justicia administrativa no hay Estado de Derecho. Aunque a los constitucionalistas les pueda resultar una provocación, lo cierto es que si no somos capaces de someter a un control a la administración pública, nuestro Estado de Derecho se ve seriamente amenazado, como se ha puesto de manifiesto en estos 2 últimos años como consecuencia de la irrupción de la pandemia y de su gestión, con sus sombras y más sombras que ha generado en nuestros países. He utilizado para poner en contexto mi intervención dos citas. La primera, una de un autor obvio porque todos hemos leído, La lucha por el derecho, o Kampf ums Recht, de Jhering. Y la cita viene, yo creo que es muy oportuna para situar un poco mi pequeña intervención.
Resistir a la injusticia es un deber del individuo para consigo mismo, porque es un precepto de la existencia moral y es un deber para con la sociedad. Y he incluido otra cita de un ilustre constitucionalista, también quizás como deferencia al profesor catedrático Carlos Blanco de Moraes, porque es muy oportuna también cuando nos dice que toda disposición arbitraria o injusta emanada del poder público es un atentado contra el sentimiento legal de la nación y, por consecuencia, contra su propia fuerza. Es un pecado contra la idea del Estado de Derecho. Bueno, esas ideas que parecen obvias son las que explican hoy día que en España, en nuestro sistema contencioso administrativo, en nuestro sistema de justicia administrativa, todos los poderes públicos estén sometidos al mismo, porque están sometidos a la Constitución y a todo el ordenamiento jurídico. Todos sin excepción, sin exenciones judiciales. Y hay otra idea fundamental, sí, gracias, que es la de la cláusula de la plenitud jurisdiccional. Cláusula de la plenitud jurisdiccional, que significa que todos esos poderes del Estado están sujetos al control judicial. No solo el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Legislativo y hasta el propio Poder Judicial. En España, la ley confía a la justicia administrativa no solo el control de las administraciones públicas, es su competencia ordinaria o común, sino también el control, y eso en Portugal sucede en términos parecidos, también el control de ciertas cuestiones litigiosas referidas a otros poderes del Estado, a otros órganos constitucionales, como pueden ser el Parlamento, las Cortes Generales, el Congreso y el Senado, como puede ser el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo o la propia Administración Electoral. Y nadie hoy día se plantea el interrogante de si el sometimiento a un control de la justicia administrativa, de ciertos actos y disposiciones de ciertos órganos constitucionales, supone una extralimitación y una quiebra del principio de separación de poderes. No es así, porque lo que hace nuestra legislación es someter la actuación materialmente administrativa de ciertos órganos constitucionales al control de los tribunales administrativos. Es decir, la actuación en materia de personal, en materia de contratación, en materia de gestión, en materia de patrimonio, no es una actividad propia y genuina del legislador, ni una actividad propia y genuina del Poder Judicial, sino que es una actividad materialmente administrativa. Y eso explica y justifica su sometimiento a control no de la jurisdicción constitucional, sino de la jurisdicción administrativa. Eso supone, por lo tanto, no digo una singularidad, pero sí una regla muy importante. Porque la justicia administrativa tiene una vis atractiva que determina que muchos asuntos, en cuanto revistan naturaleza administrativa, corresponde dirimirlos, corresponde resolverlos a los órganos que integran la justicia administrativa. Bien, hay otra idea fundamental que sirve para cimentar y explicar el sistema de justicia administrativa. Nuestro proceso, el proceso en España, se basa en una idea de una concepción subjetiva. Esto es muy importante porque nos distingue del modelo originario, inspirador, que es el de Francia. En Francia, históricamente y hoy día también, el sistema de justicia administrativa se basa en un doble proceso. Un proceso de revisión de la legalidad, que es el recurso por exceso de poder, le recours pour excès de pouvoir, y un recurso en el que se ventilan pretensiones subjetivas, que es el recurso de plena jurisdicción o plena jurisdicción. Esa dualidad de procesos que limitan las pretensiones de los recurrentes si acuden a un proceso o a un tipo de proceso o a otro,
Esa limitación no existe en el derecho español, porque existe un único proceso en el que se pueden ejercitar todas las pretensiones posibles. La pretensión de anulación de actos y de disposiciones, la pretensión al mismo tiempo del reconocimiento de derechos, la pretensión de la condena de la Administración a dar o a hacer algo y la pretensión de la condena de la Administración a no hacer o a abstenerse de hacer algo. Y todas esas pretensiones se pueden ejercitar en un mismo proceso por parte del mismo recurrente sin tener que disociar o separar y actuar por dos vías distintas, que es lo que, sin embargo, en Francia sigue existiendo 2 siglos después y es, a mi juicio, es una limitación histórica que debería superarse. También hoy hay una particularidad importante que hay que tener en cuenta, y es que en el derecho español no existe una exclusión de ciertos actos en función de su naturaleza. Una cosa es que sí existan actos constitucionales de los órganos constitucionales que tienen que ver con sus relaciones entre sí, y otra cosa son los actos que dictan los poderes públicos que se sujetan al derecho administrativo. Históricamente, igual que en Francia, en España se desarrolló la categoría del acto político. Acto político que era una categoría que servía para que el gobernante excluyera de todo control judicial ciertos actos por conveniencia, por pura conveniencia. Y se atribuía la condición de acto político a aquellos actos que quizás en el plano estrictamente político pudieran ser una fuente de fricciones. Y eso suponía su exención judicial. Hoy por hoy, eso que en el fondo consiste en un recorte de la cláusula de la plenitud jurisdiccional, eso no es admisible en el derecho español. Ningún acto político ningún acto público, por el hecho de que el gobernante le atribuya la etiqueta de político, puede quedar exento de control judicial, porque entonces se vería comprometida la justicia administrativa y con ella el Estado de Derecho. Y eso me lleva a hacer una pequeña reflexión sobre la cuestión capital, sobre la que gira, yo creo que el tema de fondo de este panel, que es el control, el alcance del control judicial de la discrecionalidad. Porque es ahí donde se miden las fuerzas de la justicia administrativa frente a quien ejerce el poder. ¿Qué duda cabe en el derecho español? Se da, por supuesto, se reconoce que la discrecionalidad es consustancial al ejercicio del poder, pero que la discrecionalidad tiene que poder quedar sometida al control judicial. Y para eso existe una serie de técnicas que se han ido decantando, algunas de las cuales que permiten resolver al recurrente en términos muy favorables un recurso, como son el control de los elementos reglados. En el ejercicio de toda potestad discrecional existen elementos reglados: la existencia de la potestad, el alcance de la misma, el tiempo para el ejercicio, la motivación como requisito formal o la desviación de poder. En todos esos casos, si uno de esos elementos que son puramente reglados no se cumple, eso vicia de nulidad la actuación discrecional de la propia Administración. Y realmente eso nos facilita muchísimo la vida, con perdón a los abogados que litigamos contra la Administración. Porque si podemos, del examen de los hechos, podemos advertir de inmediato que la Administración ha dejado de acompañar o cumplir uno de los elementos formales, hemos ganado prácticamente el asunto. Y no hay que entrar en el debate de fondo sobre si la decisión de la Administración fue racional y razonable en términos jurídicos. Pero existe otra técnica también que nos ayuda muchísimo: el control de los hechos determinantes. La decisión de la Administración tiene que ser coherente con la propia realidad de los hechos. Si los hechos no conducen obligatoriamente a una única solución, la Administración no puede empecinarse en imponer una decisión contraria.
Ejemplo. La Administración no puede pretender imponer destinar unos terrenos a vivienda o a habitación, como se dice en portugués, a vivienda, cuando esos terrenos han sido ocupados antes por una industria química y no han sido descontaminados. No puede empeñarse porque los hechos determinantes nos dicen que esos terrenos son insalubres, son peligrosos para la salud humana y no pueden destinarse a un fin habitacional. Y si efectivamente la Administración se empeña en destinar esos terrenos a un uso habitacional, la decisión es injustificada y resulta arbitraria, porque los hechos obligan a dar un destino distinto a esos terrenos que sea compatible con su situación. Vale. Y luego está, por último, el control por los principios generales del derecho, entre los que desempeña un papel fundamental el principio de la interdicción de la arbitrariedad, es decir, de la actuación caprichosa del gobernante, o el principio del desarrollo sostenible, que hoy día ha adquirido un protagonismo especial y que limita la libertad de actuación de la Administración, la discrecionalidad. Y eso, por lo tanto, ese juego de esas técnicas nos permite hacer ese uso de ese doble test de la racionalidad y de la razonabilidad que deben superar las decisiones de la Administración para que esas merezcan conservarse en lugar de ser anuladas. Porque si las decisiones son racionales y razonables, operan sobre una realidad que es compatible y que es coherente, al ciudadano que recurre le podrán gustar más o menos esas decisiones, pero no puede obtener su anulación, porque esas decisiones están debidamente motivadas. No sucede lo mismo si efectivamente los hechos obligan una solución distinta de la pretendida por la Administración, o bien la decisión de la Administración manifiestamente carece de la debida motivación y resulta simplemente de la voluntad personal del gobernante de turno. Y eso se puede demostrar, lo que pasa es que es un poco más difícil, lógicamente. Y aquí esto me lleva a plantearles a ustedes una pregunta, que es la pregunta recurrente que se plantea uno siempre. ¿Hasta dónde llega el alcance de ese control de la discrecionalidad? ¿Hasta dónde debe llegar? ¿Hasta dónde llegan los poderes del juez o tribunal contencioso administrativo? ¿Debe limitarse él a anular la actuación que ha sido objeto de recurso? ¿O puede ir más allá y puede sustituir con su decisión la decisión de la Administración? Este es un viejísimo tema. ¿Dónde está la clave? En la existencia o no todavía de un margen de discrecionalidad en manos de la propia Administración. Si la discrecionalidad, fruto del análisis del juez, se reduce a cero, en ese caso, el juez puede llegar a sustituir la voluntad de la Administración. Lo voy a explicar con un ejemplo. Me voy a poner yo de protagonista del ejemplo. Yo aspiro a acceder a un puesto de responsabilidad en la Administración y presento mi candidatura, para lo cual presento mi currículum con los méritos. Y se presentan también otras personas que sé que tienen menos méritos que yo, no solo porque son más jóvenes, sino porque conozco su currículum y su currículum no reúne las mismas condiciones. Y sin embargo, una de esas otras personas es objeto de designación como candidato para ocupar ese puesto al que yo aspiraba. Yo recurro a esa decisión ante los tribunales. ¿Qué es lo que pido? En primer lugar, que se anule la decisión de adjudicar ese puesto a esa otra persona. Pero no me voy a contentar con eso, porque eso es muy poco. Porque la Administración volverá a hacerlo, si no la freno. Ejerceré otra pretensión simultáneamente. Pediré al juez o tribunal
que se reconozca mi derecho a ocupar esa plaza porque yo reúno más requisitos, indiscutiblemente. Y podré pedir incluso, en tercer lugar, podré pedir incluso una indemnización de los daños y perjuicios si efectivamente, desde el momento en el que se adjudicó la plaza hasta que el juez o tribunal dicta sentencia, pasan 2 años. Y esos 2 años no he podido ocupar ese puesto. Y pido una indemnización compensatoria de los daños y perjuicios. Bueno, si logro convencer al juez o tribunal de que mi candidatura era la mejor y de que no había alternativa, y logro reducir con ello la discrecionalidad a 0 y el juez o tribunal se ve convencido de ello, estimará todas mis pretensiones, no solo la de anulación, sino además también las restantes. Pero si no lograra convencer al juez o tribunal, porque efectivamente el juez o tribunal no tiene todos los elementos de juicio para valorar a los candidatos, pero sabe que efectivamente la adjudicación ha sido ilegal, lo que hará será anular la adjudicación, pero ordenará retrotraer las actuaciones para que la Administración vuelva a resolver sobre la base de la información que sí tiene, pero que no dispone de ella el juez o tribunal. Por eso digo que si los abogados logramos reducir la discrecionalidad a 0, podemos llegar a pedir y a obtener del juez o tribunal que se nos reconozcan todas esas pretensiones y no solo la de anulación. Y eso es capital, y se puede lograr. Bueno, una última cuestión y con eso acabo, puesto que generalmente el tema es muy polémico. Bueno, ¿y hasta dónde se alcanza el control del Gobierno? En particular, un tema muy sensible, el de los indultos. ¿Hasta dónde alcanza? Bueno, esto es un tema muy interesante. En Europa y en América. En Francia, por ejemplo, los decretos de concesión del indulto del presidente de la República son irrecurribles. No se pueden impugnar ante los tribunales. Y cada vez que se ha intentado, el Consejo de Estado ha inadmitido los recursos. Los ha rechazado porque se considera incompetente. Porque eso es una potestad libérrima, una regalía histórica, y el Consejo de Estado no está legitimado para entrar a examinar esa cuestión que forma parte de la esfera exclusiva del presidente de la República. En España no es así. En España se ha venido considerando que los indultos son susceptibles de impugnación, de recurso, pero el alcance del control ha sido tradicionalmente muy limitado. ¿Por qué? Pues porque el Tribunal Supremo era partidario de una jurisprudencia deferente hacia el Gobierno, de manera que se limitaba a hacer un control de los elementos puramente reglados. Es decir, si se exigían informes del Tribunal Supremo y otros informes, el Tribunal Supremo se limitaba a comprobar que esos informes estuvieran. Y una vez que estaban, decía, pues la concesión del indulto es conforme a derecho. En el 2013 se produce un cambio fundamental. Una sentencia cambia la doctrina y dice, no, lo que hemos hecho hasta ahora es insuficiente desde el punto de vista del Estado de Derecho y de las garantías jurídicas. Tenemos que ir más allá. No basta con el control de los elementos reglados, tenemos que ir un poco más allá. No podemos entrar a examinar la razón última de justicia o de equidad que lleva al Gobierno a conceder el indulto, porque eso queda extramuros del derecho, pero sí podemos exigirle que dé una razón, una de esas razones que según la legislación puede invocar, y que la dé circunstanciadamente y que explique en efecto por qué razón concreta otorga el indulto. Y si yo, tribunal, compruebo la razón que esgrime el Gobierno y llego a la conclusión de que esa razón no es convincente, anulo el indulto, como se ha hecho en bastantes ocasiones. Ahora bien, les digo, esto parece maravilloso, porque generalmente es un terreno que está extramuros del control judicial. Les diré con todo
que en España se están produciendo oscilaciones, pues porque se producen renovaciones de la composición del Tribunal Supremo que dan lugar a cambio de mayorías. De hecho, para que se hagan una idea, hace muy pocos meses, con motivo, el Gobierno decidió, de una forma inaceptable, injustificable a mi juicio, otorgar el indulto a unos gobernantes regionales que llevaron a cabo un golpe de Estado institucional, en Cataluña en concreto, y les concedió el indulto como respuesta a un pacto de Estado que jamás ha reconocido el Gobierno. Concedió el indulto contra el informe del Tribunal Supremo, que fue extremadamente duro, diciendo que no había que otorgar el informe bajo ningún concepto, pero ese informe era preceptivo pero no vinculante. Bueno, pues se interpusieron muchísimos recursos contra el indulto ante el Tribunal Supremo y fueron inadmitidos todos, inadmitidos, de forma rechazable. Bueno, se recurrió esa inadmisión y en ese recurso que se interpuso se resolvió a favor de la admisión a trámite de casi todos los recursos menos uno. Y ahora está por ver en los próximos meses, y les invito a que sigan si les interesa el tema, qué va a decidir el Tribunal Supremo acerca de la concesión de ese indulto a esos golpistas que hace 5 años cometieron un golpe de Estado. Si va a anular el indulto, como piden muchos, o si, sin embargo, va a ratificar su conformidad a derecho. Este caso lo que simplemente nos pone de manifiesto son las dificultades tan grandes con las que se enfrentan los tribunales para aceptar el pulso que les lanza continuamente un gobierno, en este caso el Gobierno español, y los vaivenes y oscilaciones que se producen como consecuencia de los cambios de opinión que incluso internamente se producen. Pero yo creo que en este ámbito de la discrecionalidad, en el que tanto está en juego para nosotros, juristas, que nos dedicamos al derecho público, no podemos contentarnos simplemente con un control meramente formal, sino que debemos aspirar a que se haga un control de fondo y que ese control de fondo sea suficientemente satisfactorio desde el punto de vista del derecho a la tutela judicial efectiva. Porque si no es así, nuestro Estado de Derecho se verá seriamente comprometido, como sucede cada vez que nos encontramos con una resolución judicial que se queda muy lejos de las aspiraciones que tenemos nosotros los publicistas. Y nada más. Muchas gracias, muy amable. Muito obrigada, uma excelente intervenção.